Saludos amigos de las exclusivas de José Peguero. Hay un tema que está sobre el tapete, el tema del cual todo el mundo quiere saber, lo que va a pasar con los fondos de pensiones, y para ello vamos a conversar con José Gregorio. Él es un abogado y además también tiene amplio conocimiento de la sociología en la República Dominicana y un comentarista acreditado de bastante credibilidad y mucho respeto en nuestro país. ¿Cómo te sientes, hermano? Muchísimas gracias, José. Bueno, aquí ya ves, todos seguimos en casa, tratando de cumplir con todas nuestras obligaciones laborales y demás, desde la comodidad de la casa, pero bueno, aquí vamos. Así mismo es. ¿Cuál es la situación hasta este minuto con el tema de los fondos de pensiones? Ya sabemos que la Cámara de Diputados, en una segunda lectura, aprobó a que se entreguen los fondos, pero ahora debe ir al Senado. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? ¿Cuáles son tus expectativas con lo que pueda ocurrir con los fondos? Así es, mira, como tú bien señalas, este proyecto de ley es un proyecto de ley que procura la posibilidad de retornar, de devolver a los cotizantes en el sistema de fondos de pensiones hasta un 30% de los montos que tengan acumulado a la fecha de su solicitud. Eh, este es un proyecto de ley que, como bien conocemos, ha sido ampliamente debatido, que tiene muchísimos elementos que la gente desconoce y que lamentablemente ha sido utilizado como los americanos le dicen un bargain chip, o sea, Sí, como un elemento de negociación sí. política y económica de algunos de nuestros representantes en el Congreso, quienes lamentablemente han visto en evidentemente es un tema que llama la atención a todo el que le dicen que le van a devolver un dinero, evidentemente que se pone Se pone contento. happy. Claro, lo que pasa es que hay muchísimos elementos más de corte, sobre todo financiero, que la gente no se le ha dicho. Hasta este momento, la ley ha sido aprobada en segunda lectura en la Cámara de Diputados. Se supone que esta semana debe ser remitida al Senado de la República, el cual deberá conocerla igualmente en primera o segunda lectura, dependiendo si la van a liberar del procedimiento de ir a comisión. Si la ley no va a comisión, se conocería directamente en el hemiciclo, en el Senado, y de ser aprobada o rechazada, en caso de que sea rechazada o aprobada con modificaciones, se regresaría a la Cámara de Diputados y en el caso de ser simplemente aprobada, entonces iría al Poder Ejecutivo para su promulgación. Dada la experiencia que tú tienes, ¿cuál es la lectura que tú le das a la situación actual, poniendo los ingredientes políticos sobre la mesa? Esta propuesta de Pedro Botello pudiera finalmente ver la luz y que pase en el Senado y que el Poder Ejecutivo pueda promulgarla. Mira, la posibilidad de que resulte aprobada y promulgada tiene mucho que ver con la voluntad política de los actores en el Senado. El Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno oficialista, tiene una mayoría absoluta prácticamente en el Senado. Sí. Tiene, me parece que son 27, 28 senadores, el PLD. Entonces, si el PLD decidiera aprobarla, evidentemente que podría aprobarse antes de lo que pensamos. Lo que hay que rogar y esperar de nuestros representantes es que se sobrepongan al populismo electoral que nosotros estamos viviendo en esta coyuntura. Quizás ellos sientan la tendencia, la inclinación de aprobar el proyecto porque entienden que eso le daría cierto nivel de popularidad en los votantes, sobre todo en los votantes de más escasos recursos, Sí. quienes entienden que son los que más están necesitando este dinero y que han requerido su desembolso. Sin embargo, lo que mucha gente no entiende es el efecto a largo plazo, no solamente en la economía del país, sino también en la economía personal de los ahorrantes. Y quisiera ahí detenerme, si me lo permite, José, Claro que sí. para explicarte 3 puntos fundamentales, como yo lo veo y desde el punto De de lo que vista que yo lo... ocurriría si se entrega el 30% de los fondos de Exacto. la AFP. O si se aprueba la ley, porque también hay que estar el Sí. tema. La ley se aprobará y hay que ver si real y efectivamente ese dinero podría entregarse.
Sí. Y si se entrega, en qué tiempo pudiera entregarse. Mira, cómo funcionan los sistemas de fondos de pensiones es que tu empleador retiene de tu salario una parte o sea, una parte de dinero, una cantidad de dinero, en la cual tú pones un porcentaje, es decir, a ti te retienen un porcentaje y el empleador hace un aporte también. Sí. Ese dinero va a tu cuenta, que es como si fuese una cuenta de banco, una cuenta de inversión, donde la administradora de fondos de pensiones tiene ese dinero y con él hace inversiones. Porque la idea es que el dinero de los ahorrantes tenga la mayor rentabilidad posible, de forma tal que al momento en el que tú te retires, puedas tener un buen ahorro, un ahorro suficiente para tú vivir un retiro. Sí. O sea, ¿cuál es el tema? Que una persona como tú, como yo, que estamos, digamos que en nuestros 30 y tantos años, una edad productiva, en medio de nuestro fragor laboral, tenemos una proyección de trabajo de por lo menos 25 años más. ¿Correcto? Sí. Con lo cual nosotros llegaríamos a una cantidad de cotizaciones que nos asegurarían una buena pensión para nuestra vejez. Entonces, ¿qué hace la administradora con ese dinero? Bueno, dice, esta persona que está haciendo el aporte tiene un plazo de 25 años, de 20 años, de 15 años, en los cuales no va a necesitar este dinero. Bueno, pues entonces yo hago inversiones a un mayor plazo, a un plazo más largo, que me permitan un retorno de más cantidad de dinero para mi ahorrante, que es al final a quien yo represento. Sí. Entonces, la gente entendería que el dinero de las AFP está depositado en una cuenta de banco o en una caja llena de papeleta o de oro o de lo que sea, y no es así. El 90 y tanto por ciento, casi me parece que 97, 98% del dinero está colocado en instrumentos financieros de largo plazo. O sea, que si hoy la gente quisiera que se entregue ese 30%, las AFP no tienen la disponibilidad para entregar esos fondos. Claro que no. O sea, el dinero no está líquido. O sea, no es que la AFP le va a girar a una cuenta y va a hacer un cheque. No es así que funciona. Entonces, ¿dónde está? ¿Cómo se pudiera entonces llevar ese dinero que está en préstamos y bonos que se le dieron al mismo gobierno, que están en papeles del Banco Central? ¿Qué habría que hacer entonces para hacer ese dinero líquido y que la gente lo pueda recibir y hacer lo que ellos entiendan? Exacto, entonces ahí voy. Bueno, para que tengas una idea, el 83% de los fondos que administran las AFP están colocados en lo que se conoce como deuda pública. Sí. La deuda pública tienes sector financiero, sector no financiero. Entonces, en el caso de las AFP, hay un porcentaje que es bastante alto, 83%, colocado en deuda pública, dividida en bonos de Hacienda, es decir, lo que se conoce como los bonos soberanos, sí. ¿verdad? Son papeles de deuda, compromisos de pagos, y instrumentos financieros del Banco Central. Entonces, del Banco Central tú podrías decir, bueno, el Banco Central sí quizá tiene las reservas y podría acordar liquidar antes de tiempo esos bonos. El problema es que esa es la minoría. La mayoría, y sobre todo con la última operación de los 40,000 millones, que se liquidaron bonos de Banco Central para colocarlos en bonos de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, un alto porcentaje es deuda pública. Entonces, la AFP tiene dos opciones. Uno, o el gobierno acepta liquidar anticipadamente esos bonos, lo cual significaría que le estamos poniendo más presión de liquidez a un gobierno que ya de por sí, por la propia crisis del COVID, no está recibiendo los suficientes ingresos fiscales, que tiene un gasto social cuadruplicado, quintuplicado por todos los programas sociales que han implementado y que no está recibiendo dinero, ¿verdad? La otra opción, que sería la más viable y la que yo entendería que el gobierno tendría que permitir porque no van a tener la liquidez para pagar eso, es salir con esos bonos, salir con esos instrumentos financieros a buscar quien los compre en un mercado secundario. Wow. ¿Qué significa un mercado secundario? Bueno,
que en un mercado de bolsa, que en este caso también hay otra discusión legal, porque la ley no te permite hacer inversiones extranjeras, entonces habría que ver si realmente se podría algún inversor extranjero comprar esos bonos. Entonces habría que salir a ver quién los quiere comprar y a qué precio Sí, los quiere comprar. Imagínate. ¿Por qué? Porque un documento, o sea, un instrumento financiero que tiene un vencimiento de 20 años, de 15 años, el que te lo va a comprar y te va a dar tu dinero en efectivo en el momento, dice, no, pero espérate, yo no te lo puedo comprar al mismo precio, o sea, yo no te puedo dar el face value, que es como se llama, sí. Que por ejemplo, si un bolígrafo te cuesta el face value es de 200 pesos, pero ya tú me lo estás dando usado, yo no te voy a dar los mismos 200 pesos. O sea, es la misma dinámica. Perdiendo valor. Está perdiendo valor. Pero además de que está perdiendo valor, ¿quién tú crees que va a pagar ese valor que pierde ese instrumento financiero? El gobierno. El gobierno no tiene obligación de cubrirlo, porque el gobierno se comprometió a una cantidad de dinero con una cantidad de intereses y a un plazo determinado. Entonces, al final, cuando ese bono que vale 100 se termine vendiendo en 50, el bolsillo que va a terminar afectado es el de los propios cotizantes. Ay, mi madre. Porque van a perder. O sea que todavía aún van a resultar más afectados. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí es donde entra la discusión que mucha gente no entiende, porque lo que está viendo es, bueno, me van a dar mi dinero, yo quiero dinero y yo voy a resolver con ese dinero. Pero además te doy otro dato, José. Sí. Y es el hecho de que más del 77% de los cotizantes no recibirían más de 20,000 pesos. O sea, el 77% no estaría recibiendo más de 20,000 pesos. Más de 20,000 pesos. ¿Por qué? Porque una gran parte de los cotizantes son, primero, nuevos cotizantes, sí. Y segundo, por la realidad del mercado laboral dominicano. De los salarios y salarios deprimentes. Exactamente. Y eso no es culpa de las administradoras. Es decir, la administradora es eso mismo, una administradora. Administra sí. El dinero que tú le entregas. Una persona que gana 30,000 pesos mensuales, por ejemplo, y que ha trabajado por los últimos 10 años, posiblemente tenga un ahorro de unos 400,000, 300,000 y pico de pesos, para ponerte un ejemplo. Sí. Esa persona que tiene 10 años trabajando, que pudo ahorrar 400,000 pesos, que son muy, muy honrosas excepciones, quizás pueda recibir un monto de 120,000 pesos. Pero ese porcentaje representa menos del 23-24% de los cotizantes. De los cotizantes. ¿Entiendes? Entonces, al final, le estamos poniendo un nivel de estrés al sistema financiero dominicano, porque además todo ese dinero va a entrar junto a la economía a buscar dólares. Claro. Lo cual significa que ya en una situación como la que estamos, donde tenemos un dólar casi rozando el 60, por una falta de disponibilidad, que tampoco es culpa de nadie, sino que es el efecto normal de que las dos principales actividades económicas que producen divisas para el país, que son el turismo y las remesas, han caído de manera importante. O sea, que al no tener ese ingreso y esa facilidad, no importa el esfuerzo que trate de hacer el Banco Central de controlar la tasa, si la gente cuando reciba parte de ese dinero quiera ahorrar en dólares. Pero no, ni siquiera ahorrar en dólares, José. Es que mira, cuando tú tienes, digamos que tú tienes 100 pesos y sales a comprar una camisa, esa camisa es importada, sí. ¿Cierto? Entonces, al que tú le compraste la camisa, tiene que volver a comprarla. Y para volver a comprarla, va a tener que salir al mercado a buscar dólares para reponer su inventario. Imagínate cuando tú le metas 4,000 millones, para ponerte una cifra, 4,000 millones de pesos junto a la economía, de los cuales una buena parte va a salir a consumir, y ese consumo a su vez va a generar una necesidad del comercio dominicano de reponer inventario. Entonces, esta reposición de inventario presupone una compra de divisas. Sí. Y esa compra de divisas, a su vez, presupone una mayor presión en el mercado, lo cual dispararía de manera significativa el valor de la divisa principal, que en este caso es el dólar. Es decir, hay una serie
de consecuencias, sobre todo financieras, que presuponen un impacto mayor que el beneficio real de aquellos que recibirían esa cantidad de dinero. ¿Te ¿Para parece? cuánto? Sí, sígueme diciendo, sígueme. No, y la pregunta que tendría mucha gente que hacer es, ok, ¿cuánto yo voy a recibir y en qué lo voy a utilizar? Claro que sí. Es decir, yo entiendo que hay una cantidad de casos en los cuales este dinero podría significar, subsistencia, comprar alimentos, pagar servicios básicos y todo lo demás. Lo que habría que preguntarse es qué cantidad o qué porcentaje realmente de quienes aplicarían este dinero lo harían por esa razón. ¿Te parece la propuesta de Pedro Botello algo genuino o simplemente populismo para abrazar esta causa que ante la población dominicana y la mayoría de ella la considera justa, o simplemente es un acto de él lograr notoriedad y quizás ahorrarse un dinero que pudo haber invertido para reelegirse promoviendo este tema de la entrega del 30%? Mira, yo la verdad no me gustaría hacer un juicio de valor sobre las intenciones que mueven al diputado Pedro Botello o a aquellos que han decidido apoyar este tema. Lo que sí te podría decir es que me parece que es una decisión poco informada. Si estos representantes realmente se sentaran a entender todo el esquema que presupone, incluso para ellos, porque, y ahí te voy a hacer un paréntesis. Sí. El proceso legal de aprobar eso no es solamente aprobar esa ley. ¿Por qué? Porque si la liquidación de esos fondos va a provenir del gobierno, eso significa que va a haber que presentar una adenda al presupuesto general de la nación, porque el gobierno va a tener que reasignar partidas de liquidez para poder desembolsar ese dinero, en el mejor de los casos. Sí. Entonces, hay una serie de requerimientos legales y de procesos legales que van más allá de simplemente aprobar esa pieza legislativa. Entonces, yo creo que quizás los legisladores han visto en este tema un tema popular, un tema que genera simpatías, estamos en un proceso electoral muy cercano, donde muchos de aquellos que están enarbolando este tema están aspirando a ser reelegidos en el Congreso, pero la verdad es que a mí me cuesta mucho pensar que si tuviesen la debida información y comprendiesen el impacto real de este tema en la economía dominicana y sobre todo en el bolsillo de los ahorrantes a largo plazo, yo no estoy seguro que ellos harían lo mismo. ¿Cuándo finaliza la legislatura de los presidentes elegidos? Me parece que es en la segunda semana la tercera semana de julio, es la última semana de legislatura. Luego de eso, el Congreso entra en receso por 1 o 2 semanas y vuelve a reiniciarse el 16 de agosto. Como este es un proyecto de ley que es la primera vez que se presenta, entiendo que no perime su conocimiento, sino que simplemente tendría que seguirse conociendo en el Senado. Con relación a, por ejemplo, a líderes políticos, ha estado diversa. Por ejemplo, vimos a un Leonel Fernández que inicialmente dijo que no estaba de acuerdo, pero luego que sí. Vimos a la dirigencia, por ejemplo, del Partido Revolucionario Moderno, que prácticamente todos dijeron que no. Pero aún siendo ellos prácticamente mayoría en la Cámara de Diputados, ¿por qué pasó el proyecto? ¿Qué ocurrió allí? Y ya sabemos que hubo una negociación entre el gobierno, etcétera, etcétera, pero también hubo muchos diputados del PRM que no asistieron y bien pudieron oponerse de forma pública. Sí, hay dos, y vamos a dividir ambos temas. Mira, la posición del expresidente Leonel Fernández, yo no diría que era que en principio que sí, que no y después que sí. Yo creo que él, al inicio de esta discusión, planteó una posición muy clara, en la cual, si la recuerdas, él esgrimía, de hecho, muchos de los argumentos que yo te estoy presentando,
sobre todo lo que tienen que ver con el sobrecalentamiento de la economía y el exceso de demanda de una divisa que ya de por sí es escasa. Lo que sí él luego citaba era el hecho de que, dada la operación que se dio de los 40.000 millones de cancelación en el Banco Central para pasar a bonos de Hacienda, le decía, bueno, pero si el Banco Central podía liquidar esos bonos para pasarlo a otro tipo de instrumento, bien habría podido hacer el desembolso. Sí. Pero sobre todo yo creo que lo que él reclamaba no era algo que era oponible a las AFP, sino más bien al gobierno, porque él decía, ok, se hizo la operación, ¿qué se va a hacer con esos 40.000 millones? Es decir, ¿cuál es el destino final de una cantidad de dinero importante que no estaba estipulada en el presupuesto nacional y que tenemos el temor que termine siendo invertida, gastada en un proceso electoral como el que estamos viviendo? Si yo no creo que el presidente Fernández, que su posición sea así, entreguen el dinero por entregarlo, sino que más bien era un cuestionamiento a una operación que desde su punto de vista no había tenido la suficiente explicación por parte del gobierno. Con relación, ¿cuál era la otra pregunta que me hiciste, perdón? ¿Por qué el proyecto entonces en la Cámara de Diputados pasó? Claro, ya sabemos de la negociación que se dio entre los reformistas y el PLD. Es un tema de matemáticas, es decir, si todos los representantes en la Cámara de Diputados, todos los diputados del bloque del PRM y del bloque del Partido Fuerza del Pueblo se ausentaban de la sala, entonces lo que iba a suceder era que no había un quórum suficiente como para conformar legalmente el proceso, sí. Y entonces la moción se caía. Lo que terminó sucediendo fue que Pedro Botello y Máximo Castro de Santiago se quedaron presentes en la sesión y aunque votaron que no, con su presencia constituyeron el quórum legal. No sé si me explico correctamente. Sí, sí, ya entendí. Es decir, aunque ellos votaran que no con el tema del estado de emergencia y luego entonces entraran al conocimiento del proyecto de ley del 30% de las AFP, su presencia allí hizo el quórum. Y ese era el reclamo contra ellos de varios sectores políticos que decían que, bueno, que ellos habían, que se habían vendido, que habían negociado. Como él dijo inicialmente. Exacto, exacto. Perfecto. Entonces, nos queda simplemente esperar a que pueda ocurrir. ¿Tú entiendes que quizás el presidente Medina pueda utilizar esto como un instrumento político y que pase, por ejemplo, en el Senado y de repente dejar eso ahí en espera de lo que va a ocurrir en los próximos días y decirle al pueblo, bueno, tú tienes este 30% y sacrificar todo lo que tú has mencionado y dárselo al pueblo dominicano para retener el poder, o simplemente una vez pasen las elecciones, aprobarlo y que cargue con este problema, sea quien gane de la oposición? Mira, ojalá y que no, de verdad que sí. Ojalá y que nuestro liderazgo político tenga la suficiente madurez y la suficiente lucidez para entender que este es un tema que al final, si no lo vamos a sentir quizás en el primer, segundo, tercer mes, vamos a terminar sufriéndolo y quienes vamos a pagar las consecuencias somos nosotros, los trabajadores, los ahorrantes, los que tenemos nuestro dinero metido en ese sistema. Al final, las compañías, como decía, son administradoras. Ellas no tienen por qué pagar de su bolsillo ni lo van a hacer. Sí. El gobierno tampoco lo va a hacer porque simplemente es un deudor de un instrumento financiero. Quienes terminaremos pagando el sobrecosto de liquidar un instrumento financiero a destiempo, vamos a ser nosotros los ahorrantes. Quienes vamos a tener que quizás trabajar más, aportar más, o al final recibiremos menos en nuestras pensiones, somos nosotros los ahorrantes. Yo entiendo la necesidad de mucha gente, yo entiendo que hay muchas personas que quizás no están recibiendo el nivel de ingresos al que están acostumbrados o que necesitan para sostener a sus familias, pero el dinero, la cantidad de dinero que se va a recibir, cuando tú lo aquilatas versus
el impacto que eso va a tener en la economía nacional y en el ahorro de nosotros, yo creo que no vale la pena. ¿Debe la gente preocuparse en caso de que sea aprobada gente que tiene ahorros en instituciones financieras? Porque esto obviamente va a provocar un movimiento inusual. Esto pudiera acarrear problemas en la banca nacional también. Bueno, va a haber como yo te decía, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno es la indisponibilidad de divisas, lo cual empujaría al final el precio de la canasta básica y le pondría bastante estrés a un sistema financiero que ya de por sí tiene muy pocos dólares. Quienes compran dólares saben que hay una limitación importante, producto de los efectos que hablábamos anteriormente, de la caída del turismo y de las remesas. Entonces, definitivamente que esto les pone un estrés importante a las instituciones del sistema financiero. Pero además, de nuevo, tú vas a tener una cantidad de personas recibiendo una X cantidad de dinero, saliendo a consumir, saliendo a buscar bienes y servicios que probablemente no estén disponibles. Entonces, definitivamente que tiene también su impacto. Perfecto. Ya para una conclusión final, José Gregorio, que tú entiendas ya en la parte personal de este tema, no como analista, sino cómo tú lo ves, porque la gente siempre dice, y uno que está exponiendo estos temas ante los medios de comunicación, como que nosotros planteamos esto porque nosotros estamos bien y a nosotros Claro, no queremos que se le dé eso al claro. pueblo y porque Mucha eso gente está bien. claro. No, y tú sabes que hay mucha gente que me dice, por ejemplo, cuando yo opino de este tema en Twitter, que me imagino que fue por la razón que me contactaste, porque he estado activamente opinando sobre el tema, mucha gente lo que me responde en Twitter es, bueno, pero si tú no quieres sacar tu dinero, no lo saques. Es un problema tuyo, pero a mí que me den los míos. Lo que la gente no entiende es que el sistema de fondos de pensiones es lo más parecido a un SAN. O sea, es un sistema de ahorro colectivo en el cual o todos toros o todos vacas, porque si al final hay un certificado por 50 millones, cuando ese certificado lo cancelen, hay una parte de esos 50 millones que son míos. Sí. Hay una parte tuya, pero también hay una parte mía. Sí, sí. Y cuando se liquide eso, no te van a cargar a ti todo el costo de la liquidación. Yo también voy a tener que acarrear con un costo de pérdida de ganancias porque tú decidiste que te entregaran el dinero. Entonces, es mucho más complejo de lo que la gente lo ve. Y se debería modificar la ley de pensiones para evitar que sea el Estado quien, quien esté adquiriendo esos fondos para financiar temas de deudas y no sé, o sea, qué sé yo, como que buscar la manera también de que la gente se queja de que ese dinero no está, pero es que también se ha emitido en deudas del mismo gobierno. ¿Se pudiera modificar la ley para reducir la cantidad que se le presta al Estado? Mira, dos temas. Yo no veo como peligroso el hecho de que el dinero se invierte en deuda pública, porque al final el Estado va a tener la carga social y va a tener que responder. Es muy poco probable que un gobierno quiebre o que un Estado quiebre. Y al final eso implica un nivel de riesgo reducido que asegura que el dinero de los cotizantes, de los ahorrantes, está en buenas manos. En buenas manos no porque no vayan a dilapidarlo o lo que vayan a hacer con él, pero que sí hay un repago asegurado. Claro. Eso sí tiene una consecuencia y es el hecho de que los bonos se podrían convertir en lo que yo llamo bonos haraganes, sí. Y es el hecho de que una cantidad de dinero importante que podría estar en el sistema financiero promoviendo o financiando nuevos emprendimientos, iniciativas de tecnología o de innovación, esas oportunidades quizás se pierden porque encuentran una mejor rentabilidad y un mayor nivel de seguridad, es decir, un riesgo reducido sí. en ese sistema de deuda pública. Para eso yo de hecho tengo una propuesta y es que luego de este proceso se cree un fondo especial para la recapitalización de micro, pequeñas y medianas empresas, en las cuales el Estado pueda servir como un garante del repago de esos fondos, pero que el porcentaje que no está colocado en deuda pública y que pueda estar disponible
las administradoras de fondos de pensiones puedan generar un programa de recapitalización. Cuando hablo de recapitalización, ¿a qué me refiero? Bueno, imagínate que tú tenías una tiendita y por la situación del COVID, bueno, perdiste la tienda, pero además perdiste el capital, porque posiblemente ese dinero que tenías ahorrado o que tenías en una cuenta para las operaciones diarias, bueno, tuviste que utilizarlo porque tú tenías que alimentar a tu familia y tenías que pagar obligaciones y todo lo demás. Entonces, cuando vayas a reiniciar operaciones, te vas a encontrar con una situación y es que no vas a tener capital suficiente para reiniciar tus operaciones. Sí. Entonces, ahí yo creo que se puede desarrollar una oportunidad interesante del sector de administradora de fondos de pensiones con el gobierno para ayudar a los emprendedores, a los empresarios micros, pequeños y medianos a reactivar la economía y a reactivar sus negocios. Con relación a la modificación de la ley, yo creo que la ley, como toda ley de todo sector, es perfectible. Es decir, hay cosas que se pudieran mejorar. Sí. Lo que yo sí entiendo es que las administradoras de fondos de pensiones deben hacer un esfuerzo por conectar puentes con los usuarios. Yo creo que el usuario dominicano, el usuario promedio, el trabajador, el obrero, el que quizá no está tan pendiente de estos temas, tiene mucho desconocimiento de cómo funciona el sistema y de dónde está su dinero y de cómo se invierte su dinero. Entonces yo creo que sería un esfuerzo importante del sistema de fondos de pensiones de realizar programas de acercamiento, claro de educación financiera, de información para que la gente, porque al final hay que entender, o sea, es el dinero de la gente. Claro que y todo el que tiene un dinero en algún sitio quiere saber el uso que se le está dando. El uso que se le está dando, en qué está su dinero, cuándo tú me cobras por ese servicio. Es decir, es un reclamo natural. Y yo creo que ahí hay una oportunidad importante para que la población entienda el valor de un sistema de fondos de pensiones. Perfecto. Bueno, José Gregorio, agradecerte por esta conversación. Yo entiendo que el público quedó plenamente enterado de lo que va a ocurrir, lo que pudiera ocurrir y el tratamiento que se le debe dar al tema de los fondos de pensiones, porque lo que queremos aportar es educación para que haya más conciencia sobre cómo claro se deben hacer las cosas y sobre el riesgo que existe en este momento de que eso entonces sea aprobado por las consecuencias a futuro que estaría acarreando. De verdad que eres un profesional brillante. Sí, siempre es un honor compartir contigo cada vez que tenemos la oportunidad de tener un contacto personal. Hablamos muchísimo las veces que hemos tenido y me parece que eres bien asertivo y también eres un comunicador justo, que eso hace falta en esta sociedad. Muchísimas gracias, José, y la verdad es que el honor es todo mío. Y nada, vamos a seguir en contacto porque este es un tema, como decimos en el periodismo, esta es una noticia en desarrollo. Así mismo. Entonces, la verdad es que hay muchas aristas todavía que pudieran desarrollarse sobre el mismo. Así que nada, un fuerte abrazo, saludo a toda tu audiencia y nada, ahí estoy. Me pueden buscar en Twitter e Instagram, José G. Cabrera C. Y ahí podemos debatir y continuar esta conversación. Claro cualquier que sí. duda que tengan, podemos compartir acerca del tema. Yo me voy a asegurar de colocar tu nombre de usuario correcto, sí, para claro que en toda la transmisión, pues entonces la gente pueda buscar tu usuario. Claro. Y debajo también en YouTube, en la descripción del video, voy a colocar también el enlace para que pasen a tu cuenta de redes sociales, hermano. Ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias, José. Bendiciones. Igual a ti.